Según Wikipedia, la definición de storyline es, trama o argumento guionado en el cual se basa una rivalidad entre luchadores. Cada vez que vemos WWE, lo que percibimos son historias completamente ficticias, y hechas para no ir más allá de este punto. Sin embargo, en algunas ocasiones la ficción se ha sabido convertir en realidad. Se han dado casos en que el equipo creativo escriben los libretos con una extraña habilidad, casi psíquica por así decirlo, para secuencias de comandos que están destinadas a convertirse en el futuro mundo real. Se ha visto esta capacidad, que en sí no se sabe si llamarles casualidad, presente en historias que van desde los 80, los 90 y épocas del 2000. Parte de la razón por la que los creativos son tal vez propensos a escribir lo que resulta siendo real, es porque ese es el punto. WWE tiene la intención de ser realista. De hecho, en estos momentos estamos supuestamente en medio de, entre comillas, la era de la realidad, en la que recaen historias que no deben estar demasiado lejos de lo que es realmente cierto. Si somos capaces de conectar y relacionar al personaje con la persona real detrás de este, lo más probable es que los márgenes de la ficción sean superados. Es una locura pensar que algunas de las fantasías de WWE han traído la realidad, pero aquí hay 10 casos de storylines que pasaron a ser reales. Dejaste algo la otra noche. Esto es lo que John Cena dice antes de entregar a Mickie James unas panties, en un segmento de Raw en el 2008. Todo era parte de una storyline en la que Cena y James empezaban a salir, con la idea de hacer parecer a un John Cena más fresco, y un héroe galante. Bien, recordemos que en el 2008 fue que empezó de a fondo el desarrollo del actual personaje de Cena. Sin embargo, la storyline no logra avanzar mucho más allá, y James fue removida de Raw para ponerla en SmackDown. ¿Por qué? Bueno, al parecer Mickie se había convertido en una verdadera versión de los diferentes personajes que había hecho en los últimos años. En primer lugar, en 2006 se había retratado un carácter acosador y obsesivo, y ahora en 2008 ella era una chica caliente por el personaje de Cena. Excepto que ya no era falso. Ella realmente se le había puesto caliente a Cena, y había comenzado a hacer que éste se sienta incómodo con su comportamiento obsesivo. Probablemente no ayudó que legítimamente haya tenido un romance con ella ese mismo año, pero después de romper hacía poco, al parecer Mickie no pudo aceptar el hecho de que todo había terminado. Ella había sido previamente un personaje enfermo de amor por Trish Stratus en 2006, ahora en 2008 ella sentía un verdadero amor enfermo hacia John Cena. En 1997, Shawn Michaels perdió su sonrisa. Esta frase era su forma de decir que ya no era feliz en WWF, ya que había sufrido una desgraciada carrera como campeón, y estaba satisfecho ante la perspectiva de dejar caer el cinturón contra Bret Hart en WrestleMania 13. Oficialmente, dejaría el cinturón de WWF debido a una lesión en la rodilla que potencialmente podría darle conclusión a su carrera, pero la mayoría de la gente en la industria creen que simplemente estaba planeando esta lesión para evitar el perder una lucha contra Bret. Dio a entender que nunca podría estar lo suficientemente en forma para volver, entregó a Vince McMahon el cinturón de campeón, y abandonó el ring. Curiosamente, Michaels también se había declarado como retirado en 1995, y al igual que en esta ocasión, lo hizo con gran teatralidad.
La historia del chico que gritó lobo se volvió en su contra en 1998. Legítimamente sufrió una lesión durante una lucha contra el Undertaker en el Royal Rumble, que le causó la trituración de un disco completo, después de estrellarse fuera de un ataúd. El hombre que un año antes planeó una jubilación, ahora tenía que retirarse de verdad. Es un poco irónico que él, que no trabajó en WrestleMania 13 por estar supuestamente herido, ahora lo estaba realmente, camino a WrestleMania 14. Sin embargo, se las arregló no solo para soportar hasta el final de la lucha, sino que también para enfrentar a Steve Austin. Luego de esto tardaría 4 años en recuperarse completamente, para disfrutar de otros 7 años trabajando en WWE. Shawn Michaels y Bret Hart estaban destinados a estar involucrados en una pelea por televisión, y donde toda hostilidad sería ficticia. Sin embargo, ambos sentían que debían ser la estrella número 1, por lo que las tensiones se comenzaron a montar de verdad. Las cosas llegaron a un punto crítico en la primavera de 1997, en la que Hart había hecho una promo en Raw divagando sobre Michaels, que Shawn siguió la próxima semana con sus comentarios, los ahora infames Sunny Days. En estos Michaels dice que Bret estaba disfrutando demasiados, entre comillas, días de sol, queriendo decir que el Hitman estaba teniendo una aventura con la diva zombie. Ambos habían cruzado la línea, por lo que la historia se detuvo, y el personal se hizo cargo del asunto. Tras bastidores, Hart se enfrentó a Michaels, y lo acusó de meterse con su familia. Bret le cuestionó a Michaels que cuál era su problema, a lo que este respondió: "Tú". El Hitman luego llevó a Michaels al suelo, dando lugar a un intercambio de golpes. Esta pelea, aunque corta, según se dice, fue bastante brutal. Michaels estaba furioso y adolorido, ya que Bret arrancó parte de su pelo. Esto llevó a la historia de ficción pasada, en la que Michaels abandonó brevemente la empresa. Kevin Sullivan era un hombre felizmente casado, luchador, y el booker de la WCW, cuando decidió hacer el guión de un feudo para sí mismo contra Chris Benoit a mediados de los 90. La base de este feudo sería que Benoit robaría a la esposa de Sullivan, Woman Sullivan, la cual era su esposa tanto en la ficción, como en la realidad. No era nadie más, que aquella que en ese entonces se conocía como Nancy Sullivan. Para hacer esta historia más realista, Sullivan tuvo la idea de hacer que Nancy y Chris viajaran juntos de verdad, ya que pensó que sería mejor que un kayfabe presentado al público en general. Ya habrán adivinado lo que pasó después. Mientras iban viajando juntos para crear la ficticia aventura que estaban teniendo, Nancy y Chris llegaron a tener un romance real. Esto terminó con Nancy dejando a Sullivan para irse con Chris, haciendo lo que comenzó como la base de una historia más, en un hecho real. Es gracioso y a la vez un poco pesado el pensar cómo Kevin Sullivan debe haber lamentado la decisión de empujar ese argumento. Lamentablemente todo este caso tomó otro giro extraño más adelante, con la tragedia del 2007. A finales de la década de los 80, la WWF formó los Mega Powers, que consistía en Hulk Hogan, Randy Savage y Miss Elizabeth. Un grupo legendario, pero la idea real detrás del equipo fue una eventual división que permitiría un Hogan contra Savage en WrestleMania 5. El argumento era que Hogan se estaba acercando demasiado a Elizabeth, lo que dio lugar a los celos y el resentimiento por parte de Randy. Finalmente, este acusó a Hogan de robarle a Elizabeth, dando lugar a un ataque que significó la implosión del grupo. Hogan ganó la lucha en WrestleMania, y ese fue el final de la historia. Unos años más tarde, la ficción se reflejó en la realidad, cuando el Hulkster prestó su hombro para el desahogo de una Elizabeth. Esto fue en 1992, cuando Savage y Elizabeth se separaron de verdad.
Sin embargo, Hogan negó que algo haya pasado con Elizabeth, indicando que él simplemente le ofreció apoyo. Aunque resolvieron la situación rápidamente, en su momento Savage se puso paranoico y celoso, como lo hizo en el storyline.